Y bueno, al final de la sesión volvemos a discutir estos temas si es necesario. Bueno, ahora sí, buenas noches para todos. Hoy tenemos la última sesión de Caos, del último encuentro virtual de este año, porque todavía nos falta un encuentro presencial bien chévere, que ojalá vayan, bueno, los más que puedan. Entonces, en esta última sesión tenemos la última estación, que ya es la estructura del universo, ¿cierto? Ya pasamos por el universo desde la escala más, bueno, no más pequeña, pero sí una escala más local, que fue la Tierra. Pasamos por todos los planetas, el sistema solar como todo, el vecindario interestelar, pasamos a ver la Vía Láctea, pasamos a ver el grupo local, y ya en esta ocasión, la última estación, lógicamente, es el universo como tal, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito como de la estructura del universo como un todo. Bueno, ustedes saben que me pueden interrumpir, no hay ningún problema para las preguntas, pueden ir escribiendo, pero si escriben, obviamente, pues de pronto yo no lo veo como tan, pues tan rápido, ¿cierto? Entonces es más fácil si levantan la manito y ya yo los escucho. Cristian, ¿está pidiendo la palabra en este momento o se quedó levantada la mano ahorita? Ah, ya, bueno, me imagino que se quedó levantada. Listo. Entonces empecemos. Un poquito de historia para contextualizarnos con el tema de hoy, ¿cierto? Entonces, resulta que después de que Einstein sacó, pues, obtuvo, no sé, generó, produjo la teoría de la relatividad, resulta que varias personas, varios matemáticos, físicos, bueno, científicos de la época, empezaron a resolver las ecuaciones que planteaba justamente, pues, la teoría de la relatividad. Algunas de estas personas que resolvieron como estas ecuaciones se dieron cuenta de que habían ciertas peculiaridades en las ecuaciones que decían, o sea, que implicaban que el universo no puede ser estático. De hecho, el mismo Einstein notó esto, notó como este fenómeno en sus ecuaciones, que requería un universo dinámico, y esto planteó como un gran interrogante para la física de la época. Kyle, cuéntanos. Hola, era que en ese tiempo se pensaba mucho que el universo era estable e inmutable Uh -huh. y de hecho ya en el siglo XX que se vinieron grandes descubrimientos, se empezó a ver que el universo no era estable e inmutable, que el universo se expandía y bueno, todo esto también que respecto a las ecuaciones de Einstein, sobre eso se predecían cosas como los agujeros negros, aunque Einstein pensaba que eso era una monstruosidad que no podía existir. Exactamente, muchas gracias. Eso predecía cosas como las singularidades, por ejemplo. Entonces, claramente, pues para los científicos de la época eso era bastante complicado, ¿cierto? Ellos tenían la idea de que el universo era como esta cosa, como un escenario de fondo estático, tal vez infinito, y las ecuaciones justamente indicaban lo contrario, que debía ser eso, que debía ser dinámico. Entonces, ahí como nos lo cuenta Christian, resulta que sí, Einstein como que trató de forzar un poquito sus ecuaciones, introduciendo una constante. Esa constante lo que hacía era evitar, por decirlo así, como que el universo tuviera esa dinámica que se estaba esperando, ¿cierto? Entonces, porque se predecía, de acuerdo a las ecuaciones, que el universo tenía o que contraerse o que expandirse. Entonces él dijo, bueno, en el caso de que se esté expandiendo, bueno, o que se esté contrayendo, debe haber algo que lo equilibre, como una fuerza opuesta que equilibre esa conclusión a la que se llegaba con las ecuaciones, ¿cierto? Entonces, de ahí salió como la constante cosmológica, ¿cierto? Pero resulta que las observaciones que empezaron a hacer diferentes astrónomos empezaron a denotar que realmente sí había como que el universo sí era dinámico, ¿cierto? Que sí había una especie de expansión o de contracción. En este caso lo que se vio efectivamente fue una expansión. Entonces, en esta fotografía, bueno, no sé si me ven el puntero, lo voy a activar. En esta fotografía vemos, por ejemplo, a Einstein, y aquí al lado está Georges Lemaitre, que fue quien, bueno, junto con él, ay, se me fue, Alexander, bueno, chicos, si alguno de ustedes se acuerda el nombre, me lo escriben por ahí, que se me olvidó. Bueno, ellos dos fueron los que
resolvieron las ecuaciones de Einstein y determinaron que el universo debía tener un origen, ¿cierto? Que el universo no era eterno, que el universo tenía un principio y que surgió de una singularidad, ¿cierto? Entonces, desde allí empezó como a tomar fuerza la idea de ese universo dinámico, de ese universo que tuvo un origen, pero claramente en la época era algo como medio aberrante, como que cómo va a haber un origen de todo lo que existe, o sea, plantea interrogantes muy profundos, ¿no? Porque si hay algo, si hay algo, si hay algo, si hay algo como que tenga, o sea, si el universo tiene un origen, entonces plantea preguntas como, por ejemplo, ¿qué había antes del inicio? ¿Cierto? O sea, plantea preguntas que en la época eran como muy complicadas, muy inconcebibles. Todo, digamos que ellos todavía tenían la idea de que había como una especie de equilibrio, ¿cierto? Entonces fue una idea demasiado revolucionaria en ese momento, la idea del inicio, del Big Bang. De hecho, el nombre de Big Bang surgió, fue como un chiste, o sea, surgió como una crítica a esta teoría que sugería que debía haber como ese punto inicial, la singularidad, de la cual dio origen a todo lo que existe, ¿cierto? Entonces, en ese momento, pues claramente la idea fue supremamente revolucionaria, pero como sucede muchas veces, empezamos a notar, o sea, como siempre les comento acá, la teoría y la experimentación siempre van de la mano. Entonces, en este caso, el científico Edwin Hubble, que ya lo hemos mencionado mucho acá, justamente en el grupo local, justamente en varios temas, ¿cierto? De el universo ya a grandes escalas, cuando hablamos, por ejemplo, de la existencia de otras galaxias, además de la Vía Láctea, Edwin Hubble vuelve a ser protagonista acá, porque él fue quien observó por primera vez el corrimiento al rojo de las galaxias más lejanas. Es decir, observó que las galaxias se estaban alejando y que a medida, pues como que mientras más lejos se encontrara la galaxia que se estuviera observando, más rápido se alejaba. Y de allí fue que salió la ley de Hubble, pero, dato histórico importante, resulta que realmente este logro de la ley de Hubble debe atribuirse es a ellos dos, sobre todo a Georges Lemaitre, que fue quien, aparte de resolver las ecuaciones de Einstein y determinar que el universo tenía un origen, además de eso, él lo relacionó con observaciones de otros astrónomos de la época que ya habían medido como una especie de expansión, que ya habían medido las velocidades de varias galaxias que notaban que se alejaba, ¿cierto? Entonces él fue quien unió como ambas cosas, la parte experimental y la parte teórica, y por eso se le llama como el padre de la teoría del Big Bang. Pero como les comentaba, el nombre de Big Bang de hecho surgió, fue como un chiste, por parte del científico Fred Hoyle, porque en esa época habían dos corrientes, o sea, los que defendían el universo con un origen, el universo en expansión, y los que defendían como el universo estacionario, el universo con una dinámica pues como más, como con un equilibrio muy diferente al del el que tiene un origen. Estos otros científicos querían pensar como que no, debía haber algún mecanismo que controlara como esa expansión o dilatación, como esa expansión o contracción del universo como tal. Pero eventualmente las muchas investigaciones, los muchos experimentos, las observaciones, empezaron a darle, digamos, el sustento a la teoría del Big Bang. Y ahora es una teoría muy aceptada en términos generales por la comunidad científica. Claro que tiene sus problemas bastante importantes, sobre todo en el origen, ¿cierto? Cuando se combinan, digamos que los límites de lo que conocemos, en la parte de relatividad, con los límites de la mecánica cuántica. Allí es como uno de los bordes del conocimiento en la actualidad. Kyle, cuéntanos. Hola, también que de hecho, cuando me acuerde digo, es que se me acaba de olvidar. Dale, no te preocupes, apenas te acuerdes nos cuentas. Bueno, entonces ya aquí pasando un poquito de la historia, continuamos a hablar ya más directamente de, bueno, entonces, ¿qué es ese supuesto Big Bang? ¿Ya te acordaste, Kyle? Sí, sí, ya me acordé. Cuéntanos. Bueno, que Penrose me proponía que el final, o sea, que el Big Bang
no fue el origen del universo, sino el final del anterior. Sí, 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 ese dato es muy importante, bastante importante. Habían algunos científicos que defendían justamente también como esta idea, eso lo comentamos en el especial de Halloween, no sé si lo recuerdan, que lo Sí, comentamos, por ejemplo, la leímos teoría del Big Bounce, que era como si existiera un universo, este se expandiera, llegara a un punto en el que como deja de expandirse y empieza al revés a contraerse y llega otra vez como a contraerse todo en un espacio muy chiquitito y otra vez vuelve y se da como esa especie de Big Bang y vuelve y se forma como otro universo. Entonces, sí, esta teoría también es una teoría que tiene bastante relevancia, aunque no es la más aceptada en este momento, es una teoría pues que tiene una importancia significativa. Y también pues hay que recalcar el trabajo de Stephen Hawking y Roger Penrose para determinar justamente también esta estructura del universo, para determinar que efectivamente el Big Bang es algo posible, es algo que predice como las ecuaciones de la relatividad y que la singularidad es algo que surge naturalmente de la teoría de la relatividad. Eh, ¿Cuál imagen? La del Big Bang, Big Crunch y otras teorías. Ah, sí, yo la tengo por ahí. Ahorita la envío al grupo de Caos. Bueno, entonces continuando por acá. Entonces el Big Bang. Bueno, con respecto a esto, hay cosas un poquito complicadas, ¿cierto? Porque entonces el Big Bang se dice como la gran explosión, pero ¿explosión de qué? O sea, en términos más exactos, no puede ser una explosión porque no se sale como de sí mismo. O sea, es más bien como un periodo en el cual, es que es complicado, como que un periodo en el cual inició todo lo que existe, en el cual Liz, hubo una expansión como del mismo espacio. Hola, cuéntame. pero definamos lo que es una explosión. ¿Qué se denomina una explosión? ¿Cómo? ¿Qué se denomina una explosión? Esa es muy buena pregunta. A ver. Una cosa, era que respecto a lo que estaban diciendo anteriormente, yo leí en un libro que el Big Bang de hecho no fue una explosión, sino como la expansión del universo, algo así. Exacto, exacto. Es la expansión como del tiempo-espacio mismo, o sea, es como la expansión de lo que existía en ese momento. Bueno, ¿qué es una explosión? Busquémoslo en términos más exactos, de hecho. Según esto, liberación simultánea, repentina y por lo general violenta de energía calórica, lumínica y sonora. Ok, bueno, es una definición más o menos chévere, pero tal vez no es la definición que uno busca cuando busca. Sí, bueno, liberación de energía básicamente, pero hay una diferencia a ver, ¿cuál es la diferencia con respecto a la explosión? Bueno, primero que las explosiones que nosotros tenemos asociadas son más bien como, a ver, como en cuanto a la forma, ¿no? En el caso del Big Bang es más bien una expansión, expansión. Bueno, puede ser algo así, pero es más bien como una explosión. O sea, no es como que la diferencia fundamental y lo que digamos que me gusta resaltar acá es que no es como que había un espacio y en ese espacio ocurrió la explosión, ¿cierto? Porque las explosiones que nosotros conocemos típicamente es como que, no sé, una bomba, por ejemplo, una bomba. Hay un espacio en el cual la bomba explota y libera todo ese material o toda esa energía interna como hacia un espacio externo. Eso no puede suceder en el Big Bang como tal porque no había nada afuera, ¿cierto? O sea, no existe nada más afuera del Big Bang, O sea, es raro porque uno siempre piensa como que debe haber algo afuera, debe haber como un espacio, no sé, algo como que sea digamos, el escenario en el cual se dio esto. Pero en el caso del Big Bang no puede ser de esa forma, o sea, no puede ser una explosión en ese término que nosotros asociamos a una explosión, sino que es la expansión de ese momento, de lo que existía como, bueno, lo que se generó, lo que se generó a la existencia en ese punto. Es que es hasta complejo de decir, porque hablar de un origen de todo lo que existe es algo que plantea como demasiados interrogantes. Pero sí, básicamente esa es como la diferencia entre explosión, lo que estamos tratando de aclarar acá, y la expansión como tal. Listo. Entonces, bueno, continuando por acá.
Entonces, ¿qué sucedió en este Big Bang? ¿Cómo dio origen a todo lo que existe pues, en este momento? Entonces, bueno, de hecho es una teoría súper complicada porque es bastante difícil para nosotros determinar qué fue lo que sucedió en los primeros instantes del universo, ¿cierto? ¿Cómo se generó todo eso? A todo esto se llega teóricamente. A todo esto, digamos que voy a mencionar acá, se llega solo de forma teórica, no podemos llegar de forma experimental, porque la parte experimental tiene un límite, que ya les voy a contar. ¿Cuál es ese límite? Entonces, bueno, se supone que la materia llegó a la existencia y empezó un periodo de expansión gigante, un periodo de expansión acelerada bastante importante, en el que el universo o la materia, o lo que existía en ese momento, se empezó a enfriar. Y había inicialmente lo que era como una sopa de gluones y quarks, una sopa de gluones y quarks ahí súper combinados, o sea, una materia de hecho extraña, pues no, digamos, no parecida a la materia actual, porque la materia actual, por ejemplo, los quarks no viven individualmente, o sea, no podemos encontrar quarks individualmente en la naturaleza en este momento. Los quarks siempre hacen parte de, o sea, están dentro o conforman un neutrón o un protón, ¿cierto? Entonces, de hecho ahí, exacto, sopa de partículas. Entonces, de hecho ahí ya nos encontramos con algo bastante diferente a lo que conocemos. Kyle, cuéntanos. Bueno, era que de hecho un poco después del Big Bang hubo cosas como de lo que se está hablando anteriormente, de los quarks y todo eso, que de hecho los quarks en sí digamos que forman como otras partículas, como los quarks up y los quarks down, que forman los protones y los neutrones, fueron ocurriendo cosas así, y también que yo vi en un documental que tengo esta duda, es que no sé si esto sí es como verdad o no. eh, que hablaban de una superfuerza que se dividió luego como en las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Sí, sí, de hecho eso también hace parte de la teoría. Esa es la siguiente diapositiva, justamente. Entonces, pero fue algo que ocurrió, de hecho, antes del primer segundo de existencia del universo. Imagínense la escala tan impresionante. Esto es en segundos y había inicialmente como algo así, como una especie de superfuerza que se dividió en las cuatro fuerzas fundamentales que tenemos en este momento. Eso es lo que se cree hasta el momento. La verdad no sé qué tan bien fundamentado esté como, al menos en la parte de combinar relatividad y mecánica cuántica, pues complicado para saber cómo funcionaba esta superfuerza primigenia, complicado realmente entender esta parte y no sé qué, digamos qué teoría específica es la que sostiene esto, si hace parte pues como de se hace parte como de lo que se determinó con el Big Bang. Creo que sí, pero no sé muy bien como ya en términos más específicos cómo fue que se generó, cómo fue que se generó esa separación de fuerzas, no, porque me parece de hecho súper complicada, no les parece súper complicada que se separen fuerzas pues como tan diferentes como la gravedad y las fuerzas que rigen como el mundo cuántico. Pero bueno, entonces continuando aquí con el tema, y muchas gracias, Kyle, porque justo ya iba a mencionar eso. Entonces, bueno, lo que se generó en ese universo inicial fue que a medida que se iba expandiendo, se iba enfriando también bastante, y ya la materia empezó a tener cualidades medio, un poco más parecidas a lo que conocemos en este momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Hubo un periodo en el cual el universo era tan denso, tan denso, que los fotones estaban dentro de la materia, o sea, no podían escapar de esta sopa extraña de partículas, no tenían forma de escapar. Entonces, por eso se les llama edad oscura. Es oscura para nosotros porque no podemos tener información de lo que sucedió en ese momento, porque la radiación todavía no podía salir, o sea, los fotones todavía no podían salir de allí. Entonces, no, digamos que hay como un límite, como un horizonte, ¿cómo decirlo? Sí, hay un límite, al menos en la parte de radiación, que no podemos entender qué fue lo que ocurrió en este punto. Pero justo después de este momento, cuando ya se enfrió aún más la materia y los quarks empezaron a organizarse en forma de protones y neutrones,
ya sí hubo como más espacio y menor densidad suficiente para que los fotones pudieran empezar a salir. Esos fotones que salieron en ese momento preciso en el que ya la materia empezó a tomar su forma más, digamos, más parecida a la que nosotros conocemos en este momento, esos fotones que salen en ese momento son los que nosotros detectamos ahora como radiación cósmica de fondo. No sé si lo conocen por ahí, que el WMAP sacó esta imagen grandiosa, que ve, porque no la puse. Bueno, esta imagen grandiosa, así de todo el universo, de esa primera radiación que se generó en el Big Bang, creo que no me acuerdo cuánto tiempo después del Big Bang, pero eso, tenemos medidas de eso y es increíble, o sea, esta medición que se hizo, este mapa que se hizo. Lizeth, hola, cuéntame. ¿me escuchas bien? Sí, sí. De lo que me acuerdo, la superficie de última dispersión, ¿no? Pues, o fondo de radiación cósmica, radiación cósmica de fondo apareció 380.000 años después del Big Bang. Eso, muchas gracias, Cristian. Me encanta que ustedes tengan esos datos siempre así súper presentes, porque yo soy muy mala con los datos. Bueno, muchas gracias. Eso, bueno, entonces 380.000, espera, no, 380, ya le estoy poniendo mal, 380.000 años después del Big Bang. Muchas gracias, Cristian. Bueno, entonces allí fue que se generó esa radiación cósmica de microondas, ya me olvidó, radiación cósmica de fondo de microondas. Bueno, el caso es que eso es como lo más antiguo, lo más cercano que nos podemos acercar en radiación a el inicio del universo como tal, al nacimiento del universo, justamente por eso, porque antes de eso no tenemos información en términos de radiación, no tenemos ninguna información y solo nos podemos acercar lo más que nos podemos acercar teóricamente, pero ahí es donde encontramos el límite entre, necesitamos una teoría del todo, una teoría que una las 4 fuerzas fundamentales para poder saber justamente qué fue lo que pasó en ese inicio del universo. Entonces, experimentalmente no nos va a dar hasta por allá tan lejos, pero teóricamente sí podríamos llegar allá cuando encontremos la tan anhelada teoría del todo. Entonces, bueno, continuando, ya después de eso, el universo se fue, digamos que ya calmó un poco esa expansión acelerada, pero siguió pues con la expansión y de allí ya se empezaron a formar las primeras acumulaciones de gas. Entonces esto eran como pequeñas fluctuaciones. El universo en sí es muy homogéneo, es muy parecido en todas las direcciones, pero cualquier pequeña fluctuación, cualquier cambio de densidad en ese universo primogéneo generó justamente esas acumulaciones de materia que después se fueron formando en las galaxias que hoy conocemos. O sea, las leves diferencias de densidad en esa primera sopa, bueno, en la sopa no, ya cuando estaba un poquito más, digamos, más expandido. Esas primeras fluctuaciones fueron las que generaron ahora digamos, la distribución que vemos actualmente de materia, ¿cierto? Cuando observamos fotos de campo ultraprofundo del Hubble, por ejemplo, observamos que hay zonas como vacías y hay zonas que tienen bastantes galaxias. Y si lo miramos a escalas más grandes, hay zonas que tienen como estructuras, filamentos de supercúmulos de galaxias y otras zonas vacías. Entonces, bueno, ¿por qué sucede esto? Justamente eso tiene su origen ahí, en los primeros instantes del universo. Y bueno, acá nos dice más o menos la edad del universo, aunque bueno, hay un rango bastante amplio sobre la edad del universo, pero normalmente se tiene aceptado como 13.800 millones de años. Bueno, y aquí entonces hablaba, pues lo que les comentaba, sobre esas 4 fuerzas fundamentales que inicialmente como que fueron, según se cree, estaban conectadas todas. Kyle, cuéntanos. ¿Cuándo fue que ocurrió lo de la época de reionización, lo de la formación de las galaxias? Uy, no sé cuándo específicamente. Es que yo había leído en un libro, pero se me olvidó lo de la época de reionización. ¿Cuándo fue que ocurrió la creación de las galaxias? Busquemos. Yo casi nunca tengo esos datos exactos, soy súper mala para recordar esos números. A ver, aquí nos dice
que ocurrió 400.000 años después del Big Bang, según Wikipedia, pues que no es lo Yo más creo que lo confiable. redondearon porque es que no estaba tan seguro de eso, porque yo había leído en un libro o sea, que yo crea 380.000 años después del Big Bang. Yo creo que Sí, Wikipedia ahí como que lo redondeó o algo, puso algo así. sí, Pero, es lo más probable. mm, pero yo había leído algo así en un libro. Sí, es lo más probable que se haya redondeado ahí. Igualmente, hay una cosa bastante importante también, y es que en estos datos astronómicos, y sobre todo en estos datos sobre el origen del universo, cosas así, la edad del universo, hay márgenes de errores muy grandes. Márgenes de errores del 5%, o sea, de a veces millones de años, a veces 1.000 millones de años o cosas así. Entonces, pues en este caso no pueden ser 1.000 millones de años, pero sí, sí puede estar del rango de los 1.000, de los 20.000, no sé, cosas así, ¿cierto? O sea, puede estar dentro del rango de valores posibles, porque nuevamente es bastante complicado llegar como hasta este punto, así sea teóricamente, es muy complicado y siempre va a haber un margen de error bastante gigante que depende de hecho de muchas otras medidas en astronomía, que también son súper importantes. Y las medidas en astronomía, toda medida en ciencia siempre tiene un margen de error, siempre, 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 siempre. Entonces, este margen de error en estas escalas tan grandes ya se nota pues como bastante, y puede perfectamente ser de 20.000 años o algo así. Entonces, no está como tan lejos. Bueno, y continuando acá, Dice, entonces, dime. bueno, pues hablando de eso, de la de distribución de materia y que supuestamente es homogéneo, yo una vez vi una analogía, creo que era de Javier Santolaya, que, bueno, que anunció que iba a venir a Colombia, no sé cuándo, pero que iba a venir próximamente. Él había dicho, creo que era él, sí, que él había dicho, pues no, uno ve el universo desde nuestra perspectiva, que no es homogéneo, pues porque uno ve una galaxia por allí, un cúmulo por allá, pero él nos puso la analogía de que supongamos que, o sea, nosotros somos como un vaso de agua que está mirando las moléculas atentamente, ¿sí o no? Pero desde allí que está allá afuera, entonces va a decir como que no, pues el vasito de agua es homogéneo, no hay ningún cambio importante, estoy seguro es algo así. Ah, sí, súper. Esa analogía está súper buena. Sí, yo creo que también la llegué a ver, que la mencionó Javier Santaolalla. Muchas gracias, Cristian. Sí, exactamente. Nosotros lo vemos como pues homogéneo. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué va a ser homogéneo si hay acumulaciones de materia aquí y allá? Pero realmente, así como la analogía, a grandes escalas, si nos saliéramos del universo y lo viéramos, digamos, desde una distancia, no sé, súper impresionante, veríamos que es homogéneo, y no solo en ese sentido, sino en el sentido tal vez más importante, y es que no hay un lugar preferido del universo. O sea, no hay como el centro del universo como tal, no hay como una zona que sea, no sé, más importante o que tenga una distribución de materia muy diferente al resto del universo. O sea, si nos paramos aquí o nos paramos allá o nos paramos en otro lugar, el universo va a tener la misma distribución de materia, no hay como una preferencia de ninguna forma. Kyle, cuéntanos. Entonces eso de decir que homogéneo prácticamente no tiene sentido porque si yo miro algo que para mí es homogéneo, así estilo macromundo, como una masa de pizza, si yo me meto más adentro y más adentro hasta ver estructuras más pequeñas, yo podría decir que ya no es homogéneo, que ya es heterogéneo o algo así. Sí, realmente cuando vamos a hablar, por ejemplo, de la estructura de la materia en general, pues no sería algo también como homogéneo en todos los sentidos, porque la materia está hecha de cosas discretas, ¿cierto? O sea, es decir, de partículas fundamentales, ¿cierto? No hay como una cosa continua como tal que forme toda la materia. Entonces, sí, si lo vemos como desde ese punto de vista, sí no tiene tanto sentido decir que es homogéneo. Entonces, cuando decimos que es homogéneo, nos referimos es como a la estructura a muy, muy gran escala, o sea, como del universo ya como un todo, no tanto verlo localmente, no tanto ver la distribución acá propia de los cúmulos más cercanos de galaxias, sino verlo como un todo, como lo que decía
Cristian ahorita, la analogía que hizo Javier Santaolalla, de hacer como zoom out del universo, así como hacer zoom out de un vaso de agua. Así, es lo mismo. Entonces, en esos términos es que nos referimos a que es homogéneo. Pero entonces, acá, por ejemplo, no sé si han visto esta imagen por ahí, esto es parte de esa simulación súper brutal que hicieron, creo que se salió como el año pasado o este año, no sé, que hicieron del universo en general. O sea, esto es una simulación real, súper tesísima, se llama Uchu, creo que es japonesa, algo así. Y en esta simulación se muestra la estructura del universo en general, o sea, cómo está distribuida la materia y todo esto logrado, imagínense chicos, es que es una cosa loca, a partir de lo que conocemos del universo, de cómo hemos modelado lo que hemos aprendido de observar el universo y de tratar de modelarlo matemáticamente. Esta simulación tan hermosa, tan perfecta, tan espectacular, se logró de esa forma, ¿cierto? Eso es puro cómputo, pero una cosa impresionante. Entonces, a lo que llegó esta simulación, que es la más exacta, antes había otra, pero no me acuerdo el nombre, nunca me acuerdo de esos datos tan exactos, pero bueno, había otra simulación antes, que de hecho era la imagen que uno suele ver por ahí, que es como moradita. Esta es la más reciente, esta Uchu, que es como mucho más avanzada, con mucha más definición, pero en términos generales ambas nos muestran exactamente lo mismo, y es que el universo tiene una distribución, bueno, sí es como homogéneo, pero tiene unas zonas específicas donde hay bastante, una densidad alta, y otras zonas que son vacíos. Entonces, como vemos acá, por ejemplo, aquí hay una acumulación gigante de cúmulos de galaxias. Estos son cúmulos y supercúmulos de galaxias así todos juntos. Estos son puras galaxias, y hay otras zonas que son vacías, unas zonas bastante grandes que son vacías. Entonces, justamente, entender esa distribución de materia del universo, es importante por eso, porque ya estamos llegando a ver entonces qué fue lo que generó, qué fue lo que sucedió en el origen, en los primeros segundos del universo, para que el universo tenga esta distribución de materia en este momento. Entonces allí, digamos que cuando juntamos esto, que logramos teóricamente, con la información que nos da, por ejemplo, el WMAP, ya digamos que tenemos la información para decir, bueno, la distribución de materia en el universo está generada por las pequeñas fluctuaciones que hubieron en ese estado inicial del universo, ¿cierto? Esas distribuciones tan raras de materia se generaron allí. Es algo bastante interesante. Y bueno, acá un tema que ya habíamos tocado. ¿Cuál es la edad del universo? Sí, que son 13.800 millones de años. Sí, ese dato ya lo tenemos así como súper machacado ahí, pero bueno, ¿cómo se calculó? A ver, quiero que aquí lo dialoguemos un poquito. ¿Cómo creen ustedes que se calculó esta edad del universo? Kyle, cuéntanos. Sí, yo pienso que obviamente obviamente lo tenían que hacer de forma matemática, pero yo creo que con datos estilo como no sé, temperatura del universo, cosas así, empezaron a ver, o expansión del universo, me imagino que con cosas así empezaron a ver eso, no sé. Exacto. Muy bien, sí, matemáticamente, sí, una cosa. ¿Y qué más? ¿Será que solo llegaron a eso matemáticamente o qué más se necesitó ahí? Solo a través de la matemática. ¿Qué más necesita uno cuando está tratando de modelar, de entender el funcionamiento del universo? ¿Qué más necesita uno? Cristian, cuéntanos. Liz. Bueno, yo pienso que también hizo falta un poquito de ley de Hubble, pues para eso, porque no sé, eso relaciona un poco como la expansión del universo y pues yo creo que sí bueno, no sé, no, mi poco conocimiento, no sabría decirte cómo sería, pero pues sí sabría decirte que, no sé, tomando en cuenta, por ejemplo, a qué velocidad se expande a cierta distancia, podríamos hacer un cálculo de pues, a cuánto o cuánto tiempo, pues haciendo un cálculo también sobre la velocidad, sencillo, podríamos decir, no, hace cuánto se contrajo o cuánto se contrajo en ese tiempo.
Exacto, exacto. Exacto, o sea, no sé cómo más decirlo, perfecto. Esa es la idea en general. Si nosotros sabemos la tasa de expansión en este momento y lo tenemos bien calculado, entonces lo que nosotros hacemos es retroceder, por decirlo así, entre comillas, en el tiempo y mirar, digamos, cuál debió ser ese momento de origen del universo. Pero entonces hay un problema. Eso fue lo que se trató de hacer inicialmente, cuando ya se descubrió la expansión del universo y cuando se, cuando se determinó, o sea, ya se obtuvo la ley de Hubble, por ejemplo, se trató de calcular de esta forma el universo, ¿cierto? Entonces, el universo, la edad del universo, se trató de calcular de esta forma. Calculado de esta forma da, creo que como más de 14.000 millones de años. Entonces allí es cuando se hace muy, muy importante siempre relacionar dos cosas. Siempre, siempre en la ciencia tiene que estar eso. La experimentación y la teoría van de la mano, van juntas, la una no, como que no se puede sustentar sin la otra, ¿cierto? Si nosotros teorizamos esto, pero no lo logramos captar de alguna forma, o al menos sus efectos experimentalmente, pues no nos va a servir, o sea, no es una teoría que esté, digamos, suficientemente bien fundamentada. Siempre en las teorías tiene que, digamos que tienen que describir el funcionamiento, o sea, porque para eso son las teorías, ¿cierto? Para entender el funcionamiento del universo. Entonces, tienen que notarse sus efectos de forma experimental. Pues resulta que cuando se empezó a medir como la diferencia en el corrimiento del rojo de las galaxias más lejanas, es decir, de las galaxias más antiguas, ¿cierto? Cuando se midió esto y se compararon también con otro método de medir la velocidad, que es el método de candela estándar con las supernovas tipo 1A. No sé si, creo que eso ya lo hemos discutido un poquito acá, pero entonces, ¿qué pasa con las candelas estándar? Es decir, supongamos que esto es un foquito, supongamos que está brillando. Este es un foquito. Yo sé exactamente cuánto brilla este foquito porque lo tengo medido, porque sé intrínsecamente sus propiedades. Si yo alejo este foquito, se va a ver más, se va a ver mucho, como que me llega a mí un menor flujo, se va a ver como que menos brillante, ¿cierto? Entonces, yo midiendo esa diferencia entre el brillo que debería tener, digamos, esta distancia y el brillo que realmente yo estoy observando, ahí ya yo puedo medir la distancia. Si yo conozco intrínsecamente el brillo de esto, ¿cómo debería ser? Midiendo la diferencia de flujo, exacto, midiendo la diferencia de flujo, ya se puede saber la distancia. Entonces, en el universo es un poquito complicado determinar estos foquitos, pero los hay. O sea, hay objetos en el universo que brillan mucho, mucho, mucho y que tienen un brillo intrínseco que nosotros conocemos qué tan brillante debe ser. Entonces, uno de los objetos muy importantes con los que se miden distancias, una candela estándar, es las variables cefeidas. Y otra candela muy importante estándar que se utilizó en este caso son las supernovas tipo 1A. Cristian, cuéntanos. ¿Y cómo le hacen para saber el verdadero brillo del objeto? Eso se hace teóricamente. Es decir, se hace teóricamente. O sea, porque, por ejemplo, en el caso de las supernovas, bueno, aquí como hablando más específicamente, en el caso de las supernovas tipo 1A se sabe, se tiene modelado cómo es el brillo, o sea, cómo es el pico que sube, cómo baja, se tiene perfectamente modelado. Entonces, de acuerdo a ese pico, de acuerdo como a lo alto y delgado de ese pico, o a lo bajo y ancho de ese pico, ya se sabe qué tanto debería brillar. O sea, ya eso es por modelos matemáticos. En el caso de la candela estándar, que es las variables cefeidas, esto fue una relación súper hermosa que encontró Henrietta Swan-Leavitt entre las variables cefeidas, son estrellas que intrínsecamente cambian de tamaño con un periodo determinado, ¿cierto? Entonces ellas como que se inflan y se desinflan, se inflan y se desinflan, con un periodo exacto, característico de esa estrella. Entonces resulta que se sabe que las estrellas más brillantes de estas variables cefeidas son las que tienen los periodos más largos, es decir, las que se demoran más en contraerse y expandirse, mientras que las que son más pequeñitas se demoran mucho menos. Entonces, al nosotros tener esa relación entre periodo, luminosidad, ya sabemos intrínsecamente qué tanto debería brillar esa variable cefeida. Y ese es el método, de hecho, que utilizó, por ejemplo, Edwin Hubble
para determinar la distancia a Andrómeda, utilizando variables cefeidas. Y este método de variables cefeidas se utiliza mucho, sobre todo pues para distancias más cercanas. Para distancias más lejanas ya sí toca supernovas tipo 1A. Y bueno, Kyle, ¿ibas a hablar? Otra vez me pasó lo mismo, se me olvidó lo que iba a decir, entonces por eso bajé la mano. Ah, ok. Bueno, cuando te acuerdes nos comentas. Entonces, bueno, acá lo que sucedió es que lo que se estaba experimentando no concordaba con la teoría, o sea, que estaban diciendo que el universo tenía esta edad y realmente la observación experimental no concordaba. Cuéntanos, Kyle. Que como estamos hablando es el Big Bang, que pues de eso que hablamos de que la velocidad, bueno, en fin, no es la velocidad únicamente de la luz, que hablaba de que pues que la luz, que el fotón tiene dicha velocidad en el vacío y todo eso porque no tiene masa. Pero si respecto a lo que el fotón no tiene masa, en una reunión de pruebas se había visto que yo había preguntado que si era por por qué pasa eso, que era que el fotón, que hablaban de una ruptura de la simetría entre con lo del campo de Higgs y el fotón, que muestran a veces como el sombrero mexicano ahí y una bolita ahí caída. Eso es verdad. Es que eso sí me ha dejado una duda porque se hablaba que se creía como algo así. Entonces quería comprobarlo más a fondo. Wow, no sé. A ver, esa pregunta está súper tesa, porque el fotón no tiene masa. No sé, o sea, ni idea. ¿Y a quién le preguntaste esa de los de prueba? Era como un adolescente ahí, o el que está ahí en proa, que no me acuerdo cómo se llama. Le pregunté sobre eso y me habló de una ruptura de simetría. José Muñoz, Mm, creo que era, por ahí. Sí, creo que era él, creo que era él. José, José Miguel. Pues, No pero de sé, los de los de pro, es pues un de los adolescente. entrenadores, pues. Sí, de los que están en las reuniones. Ah, no sé. O sea, esa pregunta está muy buena. La verdad, no tengo ni la menor idea. No tengo ni la menor idea. Pero sí me parece que yo repasando los videos de prueba que los vi para hacer el jueguito que hicimos esa vez en prueba, sí vi como algo de eso, que José respondió como algo así, pero la verdad no tengo ni idea. José es mucho más experto en ese tema toda la vida. Entonces, si él te respondió algo así, seguramente la respuesta vaya por ese lado, pero la verdad no tengo idea. Ay, sí, no te puedo ayudar, me Ah, disculpas. bueno, igualmente Los gracias. documentos no van hasta por allá. Ya quisiera. No, la verdad no me lo había planteado. Es que ustedes hacen unas preguntas tan espectaculares, me encanta. Siempre salgo de acá como súper curiosa, pero aprender más cosas. Entonces, bueno, continuando aquí un poquito con el tema del universo. Bueno, entonces allí es donde se generó como este problemita, ¿cierto? De que la observación no correspondía con la edad planteada según la ley de Hubble. Entonces, se concluyó que la expansión del universo no debió ser siempre, digamos, como igual, como que la tasa de aceleración de la expansión no debía ser siempre igual, como que tuvo un momento en el que la expansión fue mucho más acelerada. De allí fue que se llegó a la conclusión actual de que hubo un momento, el periodo ¿cómo es? Inflacionario, ay, siempre se me va, ese periodo en el que hubo una expansión súper acelerada y ya luego se dio como la tasa normal. Entonces, como lo vemos, por ejemplo, en esta imagen, que es algo como que se amplía así muchísimo y ya luego tiene una expansión pues como un poco acelerada, pero es una expansión como un poco más que lenta, podemos decirlo así. Entonces, de allí, ya de reorganizar, digamos, la teoría, de acuerdo a lo observado, se determinó que la edad del universo es más o menos 13.800 millones de años, pero creo que tiene un error como como el 5%, si no estoy mal. Ah, bueno, pero antes de hablar esto otro, quiero hablar otro tema. ¿Han escuchado o han visto por ahí cuál es el diámetro del universo como tal? No sé si han escuchado ese dato, que es súper brutalísimo. Lo Que, escuché, Yo pero lo no me tengo. acuerdo. ¿Cómo? 93.000 millones de años.
Exacto, eso, yo Años sabía. luz, años luz, años luz. Porque años es años luz. Es años Ah, sí, luz. sí. No, ni siquiera había escuchado. Sí, sí, eso. 93.000 millones de años luz es el diámetro del universo. Pero entonces uno se pregunta, ¿cómo así que tiene de edad 13.800 millones de años y que lo más lejos que podemos observar ronda como por esos lados? Entonces, ¿cómo así que mientras más lejos uno mire, esa es la edad, como lo que uno está mirando hacia el pasado? Pero entonces, ¿por qué el universo es más grande, mucho más grande que digamos, el tiempo que ha existido? ¿Cuál es el sentido de eso? Bueno, resulta que el sentido de eso está justamente en la expansión del universo. Exacto. La expansión del universo permite que el universo sea, digamos, tenga un tamaño mayor al tamaño que debería tener de acuerdo a la edad. Esto nos habla justamente del universo expandido, ¿cierto? O sea, si no se estuviera expandiendo, o bueno, sí, si la expansión no fuera, sí, si no se estuviera expandiendo, debería tener pues como la misma edad que correspondiente como al diámetro. Y lo del universo observable, ajá. Lo del universo observable es la parte que nosotros podemos observar correspondiente al momento en el que la luz, digamos, ya se liberó del resto de la materia, lo que les hablaba aquí, por ejemplo, de la radiación radiación cósmica de fondo. Ay, yo siempre olvido ese término. Cristian, cuéntanos. Pues aunque también me deja un poco confundido, porque si o no, lo de la radiación cósmica de fondo ocurrió hace años y yo no entiendo, o sea, yo lo interpreto, o sea, yo interpreto que la Tierra se encuentra como en esa burbuja que pues Hola. que la radiación cósmica de fondo engloba y que la radiación cósmica, Eh, perdón, encerrado en esa burbuja de, de radiación cósmica de fondo, creo que era. No, Espera, no, confundí un poco. se me fue un Y aparece pedazo. esa radiación, o sea, no solo lugar. Eh, no sé si es mi internet o el de Cristian, pero no escuché como la mitad de lo que Cristian nos comentó. Me cuentan por favor si de pronto es mi internet, que no puedo escuchar. No, el de Cristian normalmente va así. Ah, ok, ok. No, pues no te escuché como la mitad. Qué pena y Cristian, ¿nos podrías volver a contar de pronto con más calma a ver si de pronto alcanzamos a coger la idea? Bueno, creo que de pronto. Ay, sí. ¿Aló? Hola. Ya, ahí te escuchamos. No, es que me confundo un poco porque la radiación cósmica de fondo puede aparecer en todos los lugares del cielo. Es decir, es como si uno se estuviera sintiendo encerrado dentro de esa burbuja. Sí, exacto. Y es que eso me parece súper loco porque yo también me hice esa pregunta cuando vi el WMAP, como, ¿cómo así? Entonces, ¿hacia dónde estamos mirando? ¿O dónde ocurrió eso? O sea, ¿por qué si miramos a los bordes del universo nos encontramos con lo que había en el origen? Eso es como muy raro, ¿no? O sea, como, no sé, como que no es tan intuitivo. Pero resulta que sí, es como si nosotros estuviéramos encerrados en esa burbuja, porque pensemos otra vez como en el origen del universo, ¿cierto? En el Big Bang. Entonces, todo lo que existe, eh, digamos, surgió del Big Bang y se dio fue esa expansión de ese universo. Entonces, la información de lo que sucedió en ese pasado remoto está en todos lados. Es como, creo que hay un video de Javier Santaolalla en el que él también habla de esto, que dice como, ¿dónde ocurrió el Big Bang? El Big Bang ocurrió en todo lado porque el Big Bang generó todo lo que existe. O sea, digamos que todo lo que existe se generó en el Big Bang, entonces no hay un dónde ocurrió porque nosotros somos producto del propio Big Bang y no había nada antes de esto. Entonces es como una cosa, una,
una cosa ahí como toda loca, pero sí, yo entiendo que se siente como, sí, como si estuviéramos justo en el medio, como en el centro de esa burbuja, pero en realidad es así para nosotros, ¿cierto? Cualquier observador en cualquier lugar del universo puede estar en una galaxia muy lejana a nosotros, también se sentiría como en esa misma burbuja, ¿cierto? También sentiría como eso mismo justamente, como que todo se aleja bueno, de uno, de la persona que esté por allá, del ser, lo que sea que esté por allá en esa galaxia lejana, va a sentir exactamente lo mismo que nosotros estamos sintiendo y también se va a sentir como en esa burbuja de radiación cósmica de fondo. Entonces, es algo como súper raro y súper antiintuitivo, pero eso es lo que justamente nos dice lo que ahora sabemos del universo, ¿cierto? Lo que nos habla de la estructura del universo, lo que nos cuenta la relatividad general sobre el universo. Entonces, sí, es algo como todo extraño. Bueno, este es algo loco, de hecho, debí ponerlo al final, antes del tamaño. Bueno, el tamaño ya lo hablamos, pero bueno, la forma del universo. Este tema, de hecho, esta es la hora que no lo he podido terminar de entender. ¿Qué forma tiene el universo? Porque no nos referimos como a la forma en sí del universo, sino a la geometría del universo. Entonces es un poquito complicado, ¿cierto? Si tiene una geometría esférica, si tiene una geometría hiperbólica, si tiene una geometría plana, y todo esto depende de la densidad de materia que tenga el universo. ¿Qué se refiere a esto? La geometría, digamos, en un espacio plano, es una geometría en el cual se cumple que el triángulo, la suma de los ángulos, va a dar siempre 180. Cosa muy diferente a si nosotros estamos parados sobre una superficie esférica, como por ejemplo sobre la Tierra. Si nosotros quisiéramos dibujar, por ejemplo, un triángulo sobre la superficie de la Tierra, veríamos que al sumar sus ángulos, exacto, geometría euclidiana sería la del espacio plano. Geometrías no euclidianas son estas otras, como la esfera y la hipérbole, en el cual no se cumple esta regla, por ejemplo, del triángulo. Entonces, ¿qué tipo de geometría tiene el universo? O sea, estamos tratando de asignar una de estas geometrías teóricas, matemáticas que existen en nuestra mente al universo en general. ¿Qué reglas son las que se cumplen geométricamente en este universo? Kyle, cuéntanos. Hola, era que si les podía mostrar algo, yo prendo la cámara. Sí, Pues sobre muestra. eso, a ver, esperen, yo cojo una hoja para mostrarles. Dale. Bueno, mientras tú vas cogiendo la hojita, entonces, bueno, Ya, de ya la tengo, acuerdo. ya la Ah, tengo. bueno, dale. A ver. Bueno, en fin, bueno, sigan, es que el portamina no tiene mina. Ah, bueno, ok, dale. Entonces nos cuentas cuando ya puedas. Bueno, entonces continuando, ¿qué forma tiene el universo, cierto? De acuerdo a lo que se ha medido, a la distribución de densidad, por decirlo así, bueno, a la densidad del universo, a la densidad. Uy, es que eso es un mero tema todo loco, pero bueno, de acuerdo a lo que se ha medido, al parecer el universo tiene una geometría plana, de acuerdo a lo que se ha observado, pues por ejemplo como con la observación del WMAP, lo que se ha observado y a la conclusión que se ha llegado hasta el momento es que el universo tiene una geometría plana. Pero bueno, este es como un tema que es como para ver y luego irse a buscar a profundidad, porque realmente es supremamente loco. Kyle, cuéntanos. Bueno, ya prendo la cámara. Bueno, era acá eso, que en un curso de relatividad de Javier García, pueden buscar el canal, es muy bueno, hablaba de que el concepto de paralelismo, o sea, está hablando de relatividad, ya imagínense, es algo muy raro, en cierto sentido, de que uno puede dibujar acá un vector y esas cosas, cada cosa depende de observadores, como se veía ahí en la geometría euclidiana, que uno puede dibujar acá una línea y pues sigue así, recta, y acá siguen paralelas y todo eso. No se tocan. Pero en el hecho de uno poner una esfera acá, si uno dibuja desde acá, digamos que dos hormigas y van caminando, y por acá, aunque
pues se hablaba con geodésicas y esas cosas, aunque se suponga que vayan recto, es como una cierta ilusión, pero en verdad se van a tocar acá, en los polos, acá, se van a tocar acá. Ujú, También que sí, por la curvatura del espacio-tiempo se supondría que la Tierra iría recto, pero por la curvatura que genera el Sol, eh, pues se genera lo que les decía anteriormente, lo de la geodésica. exacto, exacto, wow, muchas gracias, Kael. Exacto, eso es. Por ejemplo, en el espacio plano, en la geometría plana, dos líneas paralelas son dos líneas que no se van a tocar como tal, cosa que no ocurre en estas otras geometrías, por ejemplo, que podría tener el universo. Pero bueno, según se ha investigado, al parecer el universo tiene una forma plana, es decir, dos líneas paralelas nunca se van a tocar, ¿cierto? Si el universo realmente tiene esta forma. Bueno, ¿qué tamaño tiene? Ya lo hablamos, ¿cierto? 93.000 millones de años luz de diámetro tiene el universo, mucho más que el tiempo que tiene de existencia el universo. Y me encanta este mapita, no sé si lo habían visto, porque acá nos muestra también como la estructura a gran escala, como lo que veíamos en la simulación 8 y en la otra que se tenía antes, esas estructuras ya así como de filamentos, como de vacíos y filamentos. Aquí se ve muy bien y también muestran pues como las galaxias, bueno, sí, lo muestran así como todos los objetos conocidos, todos resumidos como en una especie de burbuja y más o menos esto es como lo que observamos, ¿no? Me parece que es una buena forma como de representar el universo observable, puede ser, de esta forma, ¿cierto? Porque es como que revela la parte de mientras más nos alejemos, más lejos estamos mirando. Y eso es una clave fundamental para nosotros entender todo, la forma del universo, la del universo, cómo va a evolucionar nuestra galaxia, bueno, todo es supremamente importante desde allí. Y quiero que vean este video, que me parece como súper loco, que va mostrando cómo va aumentando la escala. Tiene como una música toda chistosa de fondo, pero bueno, también es hasta chévere que la escuchen. Sí está reproduciendo sonido. Ah, bueno, ahí dice que está Sí. encendido. Sí, eso es muy bueno, eso es súper bueno. Ya les voy a dar la palabra. Vamos a mirar este video y ya empezamos con los temas más serios. Miren, 100 metros, para ver las escalas, 1 kilómetro, 10 kilómetros, 100 kilómetros, 1000 kilómetros, ¿qué? Sí, 1000 kilómetros, 10.000 kilómetros, y nos vamos alejando. Los planetas del sistema solar, representa también el cinturón de asteroides, el cinturón de Kuiper, las órbitas de los planetas enanos, cometas, la nube de Oort, las estrellas cercanas, la nube interestelar local, la burbuja local, los brazos espirales y la Vía Láctea. La vecindad galáctica, el grupo local y el supercúmulo local, y ya empieza a tener esa forma de telaraña. Y de esta forma, quiero que pausemos un segundo acá y veamos un poco la parte de la homogeneidad del universo. Miren, que digamos a esta escala ya uno sí podría decir que es algo uniforme. Sí, tiene sus zonas de menos densidad, sus zonas de más densidad, pero en términos generales, si tú te paras acá, todo el resto del universo se ve igual. Si te paras acá, todo el resto se ve igual. O sea que es uniforme, ¿cierto? Es homogéneo. Y me encanta este retroceso que hacen ya luego.
Y ahora hacia adentro, el ojo. Una vena. Es muy chévere. Cromosomas. ADN. La estructura de los cromosomas. Muy chévere. Y llegan hasta el vacío que hay entre los diferentes átomos. Ah, no, dentro ya de un protón o un neutrón. Miren, súper espectacular. Bueno, no sé ustedes, pero a mí esta animación me parece súper buena. Súper chévere. A ver, ¿quién dice? Teodoro, cuéntanos. Hola Alicia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y muy buenas Hola, noches muy para todos. bien, ¿y tú? Supremamente bien, más después de ver semejante video. Qué vaina tan compleja. Y entonces, de pronto, una reflexión, y voy a hacer una consulta, pero pues como coincido con la puesta del video, entonces me hace pensar en algo bastante interesante, viendo pues como esas escalas de lo macro a lo micro, y yendo pues hasta el mundo atómico. Entonces es muy curioso todo esto porque cuando se realizan los cálculos de la mecánica cuántica y la relatividad, pues no funcionan, se chocan porque tienden a aparecer muchos infinitos y son infinitos que ni siquiera matemáticamente se pueden domar, digámoslo así. Entonces es bastante curioso porque pues, viendo la física moderna que nos quiere llevar de pronto como a fusionar esos dos funcionamientos físico-matemáticos, aparece la gravedad cuántica. Pero entonces me deja una inquietud y es que para qué vamos a utilizar una gravedad cuántica si nuestra realidad o lo que podemos explorar está en el universo de los átomos. Entonces me deja como con esa incertidumbre de cómo podríamos llegar a ese punto sabiendo que lo que nosotros podemos hacer es realmente con átomos. Realmente no tenemos esa capacidad de ir más allá. Obviamente esas son las fronteras de la física actuales que finalmente se terminarán de romper quién sabe en cuánto tiempo cuando de pronto se logre hacer algo bastante avanzado en estos temas. Bueno, eso por esa parte. Y de pronto lo que te quería comentar era con algo que me deja como pensando con respecto a lo que mencionabas de la forma del universo y todo eso, porque pues, todos esos temas son muy chéveres. Y te hago una consulta que no sé si de pronto varía mucho como con respecto a lo que mencionas, pero es respecto al espacio-tiempo. El espacio-tiempo tiene una curvatura, ¿cierto? Y esa curvatura pues tiene una energía asociada. Eh, yo puedo tener curvatura sin materia. Sin materia. O sea, es que me queda pues, me surge esa inquietud respecto a que si tú miras hacia cualquier parte en el universo, eh, quizás o en general te vas a encontrar con objetos como agujeros negros que finalmente son regiones mismas que son muy compactas en el espacio-tiempo. Entonces, hay puntos donde también puedes observar y no detectar cosas como agujeros negros, sino que finalmente hay curvatura, pero a raíz de qué se va a generar esa propia curvatura, sino en la existencia de una materia o de algo como un agujero negro, por ejemplo. No sé si soy muy claro. Está muy chévere esa pregunta. De si algo más puede generar una curvatura en el espacio-tiempo que no sea materia. Pues que no sea materia bariónica, o sea, la materia ordinaria, sí, que está la materia oscura, ¿cierto? La materia oscura genera curvatura espacio-temporal porque hemos visto justamente los efectos gravitacionales de la materia oscura. Entonces, si hay otra cosa desconocida que genera esa curvatura y que no corresponde a materia bariónica, pero además de esas dos no tengo conocimiento, a menos pues que realmente la geometría del espacio, pues del universo, si fuera curva, como en el caso de la esfera o de la hipérbole. Pero hasta el momento hemos detectado, al parecer, que es plana, pero todavía queda muchísimo por aprender y puede que nos estemos equivocando en esa asunción de que sea plana. Pero por el momento, así como que se tenga conocimiento, materia ordinaria y materia oscura, creería yo. Y Yo bueno, tengo como una respuesta ante eso. sí, claro, cuéntanos.
Bueno, puedo prender la cámara de nuevo. Sí, dale. Bueno, eh, es que de hecho, esto lo saqué en un libro que igualmente lo tengo acá. Era que de hecho antes habían fluctuaciones en el espacio-tiempo que, bueno, no creo que vaya a necesitar la hoja, mejor apago de la cámara, que habían fluctuaciones en el espacio-tiempo que iban concentrando materia o algo así, y dichas fluctuaciones tenían cierta intensidad que podían llegar a crear un agujero negro. Ah, en el universo primigenio, ¿no? Sí, 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 eso fue hace mucho antes. sí, sí. De hecho hay eso. Hay teorías que se refieren al nacimiento de los agujeros negros supermasivos, diciendo que tienen su origen en estos agujeros negros primordiales tal vez, o sea, que existen desde el mismo inicio del universo y que se dieron por esas ligeras fluctuaciones en el universo inicial, ¿cierto? Que habían como unas zonas de mayor concentración de masa y otras de menos concentración de masa, y las donde había mayor concentración de masa, pues la concentración era tan supremamente alta que se generaron agujeros negros en ese momento. Entonces sí, hay unas teorías que sostienen que esos son el origen de los agujeros negros supermasivos y otras que dicen que este tipo de agujeros negros eran agujeros negros muy, muy ínfimos y al mismo tiempo, o sea, se creaban y se destruían, se creaban, o sea, se creían y se evaporaban, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí también hay como megas preguntas abiertas. Bastante abiertas. Y no, entonces ya para rematar eso último, lo que te mencionaba, mm, ese tema de no tener curvatura sin materia, pues no sé si de pronto entonces también vaya de la mano, por ejemplo, de una solución matemática, porque finalmente la física es la que te acerca, porque la matemática te hace una descripción de cosas muy abstractas y pues ya la física pues tiene de pronto esa capacidad de demostrar esa existencia. Entonces, no sé, más bien voy a estudiar como más a fondo el debate de eso porque me parece interesante encontrar como ese tipo de soluciones matemáticas. No estoy diciendo que yo las vaya a realizar directamente, pero sí como investigar sobre este tema realmente porque me parece interesante, como lo te menciono, o sea, todo es demasiado abstracto en el mundo de la matemática y pues de pronto recordando a un matemático bastante poderoso, Ramanujan, en todo su campo, que todavía hoy en día hay fundamentos y funcionamientos matemáticos que se siguen estudiando de cuenta de todo lo que él hizo y que sirven justamente también para descripciones de agujeros negros. Y estamos hablando de un momento en el que ni siquiera la idea estaba en la cabeza de los científicos o de los físicos, matemáticos, bueno, de todas las Sí, ciencias en general. sí, Pero es que la no, matemática está muchos años por delante de las ciencias naturales, realmente. total, Entonces sí, correcto. hay muchas cosas matemáticas que todavía no sabemos qué aplicación tienen y que pueden tener una aplicación así súper, súper relevante y pueden estar ahí las respuestas para resolver lo de la teoría del todo. Ah, bueno, y tú ahorita mencionabas que para qué necesitamos, por ejemplo, una gravedad cuántica o algo así. Realmente sí necesitamos la unión de las teorías, necesitamos la unión de la teoría de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica, porque justamente tenemos las singularidades. Las singularidades son estos momentos en los cuales ambas teorías son necesarias para entender qué sucede ahí, es decir, en los agujeros negros, por ejemplo, o en el mismo origen del universo, que también es una singularidad. Entonces, allí es donde necesitamos que exista esa teoría del todo para entender a profundidad qué pasó allí, qué pasó en el origen del universo, qué pasa dentro de un agujero negro y eso. Entonces, por eso Uh -huh. es importante. No, total. No, y lo bacano pues es que para eso está la ciencia, pues obviamente para seguir ahondando en todos estos temas e ir haciendo autocorrecciones con el paso del tiempo como lo hemos hecho hasta hoy día. Muchas gracias Exactamente. ahí por la introspección, los comentarios muy chéveres. Me gusta mucho el programa y literalmente eso es un caos completo al tratar de entenderlo. Sí, sí, le combina el nombre a estos Bastante. temas que hemos tratado. Ve, y qué pena, les hago una recomendación. Hay un libro muy interesante que quizás, y sobre todo, por ejemplo, Christian y no sé cómo se llama el chico de leyendo de física, qué pena. Caen. Perfecto. Ellos que son tan fanáticos de las lecturas y todo esto, hay un libro muy interesante que me encontré hace poco en la Librería Nacional que se llama La teoría del caos. Es bastante bueno el libro, se lo recomiendo y está bastante económico en la librería.
No estoy promocionando la librería realmente, pero pues, Sí, no, muchas gracias, claro. Todas las con todo recomendaciones el son gusto. supremamente importantes, claro que sí. Ujú. Por acá, bienvenido todo eso. Muchas Bueno, gracias. entonces, ahora sí vamos terminando, pero, les voy a dejar este video que me mata la cabeza. O sea, véanlo y díganme si no les mata también la cabeza. Es parecido al que ya vimos sobre la escala del universo, pero hace unas reflexiones muy, muy chéveres. Entonces, se los dejo acá. Es de CPG Grey, es un divulgador bastante teso, chévere también lo que hace. Voy a verificar que sí tenga los subtítulos en español. Sí, creo que sí. Y bueno, ahí les dejo pues como para que, bueno, se puede con traducción automática, pero bueno, ahí les dejo entonces para que lo vean. ¡Wow! ¿Cómo así, Kyle? Que ya están leyendo física matemática. Ay, por Dios, estos niños tan tesos. Bueno, nos encontraremos por ahí entonces en el estudio de eso. Y los temas para el próximo año. Quiero que antes de los temas para el próximo año los hagamos un formulario. Yo les mando un formulario esta semana y mandamos las propuestas que tengamos y luego votamos. ¿Listo? ¿Les parece? Para que tengamos pues como más tiempito de pensar las propuestas. Y bueno, ya para finalizar, nos vemos entonces el sábado. ¡Qué rico, qué emoción! Nos veremos por allá, pasaremos súper rico. Estaremos en el... Bueno, mentira, no les voy a adelantar nada. Vengan y la van a pasar súper chévere. Entonces, bueno, chicos, nos vemos y ya estaremos cuadrando pronto cómo será el próximo año de Caos, pero por lo pronto, felices vacaciones a los que no nos acompañan el 27. Pero bueno, entonces, feliz noche, muchas gracias por estar acá, muchas gracias. Ustedes saben que este espacio es una cosa que yo amo, aprendo mucho con ustedes, con sus preguntas y ojalá que sigamos acá, ojalá que sigamos firmes acá estudiando astronomía todos juntos y aprendiendo otras cosas y vamos a ver qué temas locos se les ocurren para el próximo año. Entonces, bueno, chicos, en serio que muchas gracias por estar acá y nos vemos el próximo año. Bueno, algunos el sábado. Chaito. Chao, gracias. Chao, Lidia, muchísimas gracias por todo, muy amable.